presentan Mano a Mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos Mano a Mano, una noche bastante especial en el sentido de que, bueno, le deseamos una rápida y pronta recuperación al señor Roberto Pérez, el honor de tener que reemplazarlo. En esta noche de jueves, bastante fresca, fue brusco el cambio de tiempo y se siente en el ambiente. Y a propósito de ambiente, y ya para introducirnos rápidamente al tema sobre el cual vamos a explayarnos, bueno, y ya conversaba recién previamente con Milda Rivarola, socióloga e historiadora. Finalmente, los análisis que siempre ella los expone son, por sobre todo, los más acertados y los que reflejan nuestra realidad. Y de eso vamos a hablar, de la coyuntura política de nuestro país, y haciendo rápidamente una reseña de los últimos acontecimientos. Todo se inicia el viernes pasado cuando el expresidente de la República, Horacio Cartes, es considerado a través de la Embajada de los Estados Unidos como una persona significativamente corrupta por apañar o obstruir investigaciones relacionadas al terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero. Rápidamente la mira se centra posteriormente ya en la Fiscalía General del Estado con la solicitud de la aprobación de un libelo acusatorio para enjuiciar políticamente a en este caso, la fiscal general de Estado, Sandra Quiñones. A partir de ahí, bueno, el de los votos, las sesiones, las fallidas, los cuartos intermedios y nuevamente, cuando parecía que se tranquilizaba la coyuntura política, una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que una inconstitucionalidad, en este caso, que fue promovida en su momento por el expresidente de la República, Horacio Cartes, que pretendía de esta manera jurar como senador activo de la nación. Bueno, situación que posteriormente él la rechaza en la fecha a través de sus abogados. ¿Qué reseña? Yo creo que hice un resumen rápido de lo que pasó. Milda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pero a partir de ahí, y antes de introducirnos en todo esto que estábamos hablando, Horacio Cartes, expresidente de la República, ¿es enemigo de Mario Abdo Benítez? ¿Es enemigo de la Concertación? ¿O es enemigo de la sociedad paraguaya, Milda? Esa acumulación de poder político primero y económico después, digamos. O sea, él ya era un empresario muy grande, pero tanto durante su mandato presidencial como después incursionó en muchísimos ámbitos económicos. Y también se ganó la enemistad o el temor de sectores empresariales, no partidarios, digamos. O sea, la FEPRINCO fue la primera en... La RP fue la primera. La RP fue sí, la sí. primera y después la FEPRINCO. O sea, en general se ataca a una persona que está debilitada, ¿verdad? Entonces, en el momento en que surge esa acusación del secretario de Estado norteamericano, todos los sectores que se sentían amenazados o que habían ya chocado con él empiezan a actuar, ¿verdad? Ahora, yo no creo que... o sea, yo sé que ese no era el interés prioritario del gobierno de los Estados Unidos. O sea, no les importa mucho las consecuencias. Ellos tienen... Es un Estado que defiende sus intereses, defiende su normativa y usa su poder internacional para ese tipo de cosas. Ahora, el efecto que generó es un terremoto a nivel local, ¿verdad? Es un terremoto. Pero decías recién algo que me llama la atención. Está debilitado políticamente y está debilitado empresarialmente. Y claro, porque esa designación, que en realidad es una acusación y en realidad ya tiene penas. O sea, ya tiene... se acusa y se penaliza al mismo tiempo, no solamente retirándole visas, sino también controlando el movimiento de sus cuentas bancarias y sus activos a nivel internacional, ¿verdad? Eso generó efectos impredecibles a nivel local. O sea, hasta hace una semana parecía que la interna colorada ya estaba resuelta, ¿verdad?
ya parecía que esa cantidad de dinero y de poder metida en las elecciones nacionales iba a ser muy difícil de vencer, digamos, a nivel de concertación. El poder económico. El poder económico, sobre todo el poder económico, o sea, el desprovisto de dinero, su dupla no hace nada, ¿verdad? O sea, y todo eso cambió, en una semana cambió completamente, o sea, en este momento no se sabe cuál va a ser realmente la dupla ganadora, no se sabe si va a continuar la campaña de... él apoyando la campaña de Santi. Él tiene que defenderse ahora él mismo, digamos, ya no está para proyecto a 5 años. Y también se le abre una oportunidad mayor a la concertación, ¿verdad? Con un partido colorado sin... ¿Debilitado? ¿El Partido Colorado está debilitado? No se sabe ahora cuál va a ser la dupla. O sea, y estamos a 6 meses, ¿verdad? La última vez que pasó esto, y por una cuestión relativamente similar. El caso de Oviedo, 98. Oviedo Guasmos, el caso de que la dupla colorada tuvo que alterarse a última hora con el segundo de la lista ganadora y el primero de la lista perdedora, ¿verdad? Y eran enemigos acérrimos. Que eran enemigos acérrimos y que también generó después unos niveles de ingobernabilidad altísimos. O sea, eso derivó en el marzo paraguayo, en la muerte de Argaña, o sea, y podríamos estar ante un escenario parecido, ¿verdad? De movimientos de dupla. Tampoco se sabe, porque eso depende de las intenciones del Departamento de Estado, si no van a haber también designados miembros de otras fracciones coloradas. O sea, ese campo está minado, ¿verdad? El campo colorado está minado. Está minado el campo colorado. O sea, diferencias abismales, acusaciones mutuas. Pero muchas veces el común de la gente se pregunta, ¿no nos tiene acostumbrado a esto el Partido Colorado? Porque hacía la reseña histórica, Guasmosi, Argaña, Lino Oviedo. O sea, así como gobernó tanto tiempo también, hubo momentos de mucha inestabilidad y de mucha violencia. O sea, los colorados suben al poder después de la Guerra Civil del 47, ¿verdad? Entre el 48 y el 60 hay cualquier cantidad de represiones, muerte, golpe de Estado. Una inestabilidad, sí. Y suponíamos que nuestra transición sería pacífica y no fue, ¿verdad? O sea, tuvimos un marzo paraguayo, tuvimos la masacre de Curuguatú después, o sea, no es pacífica la hegemonía colorada, digamos, no es tranquila tampoco, ¿verdad? Sí, a propósito de transición, esto sigue siendo todavía consecuencia de o sea, como parece que nunca salimos del todo de esa transición y está siempre ligado a lo que fue la dictadura de Stroessner, o sea, inclusive los referentes. Yo creo que lo que muestra esto como lección muy pesada es esa gran falla, ese gran error de la transición en la que son responsables no solamente los colorados, también la oposición, digamos, en haber partidizado la justicia. O sea... sí, repartirse la justicia. O sea, repartirse los cupos en fiscalía, en Poder Judicial, en el Tribunal Electoral. Y llegamos al extremo de que es un Estado diferente al nuestro que tiene que castigar delitos internos, digamos. Es impresionante. Una estrategia de gobernabilidad que es errónea, entonces, o sea, el de repartir los colores en esos órganos estratégicos. O sea, incluso en la Corte Suprema de los Estados Unidos hay nombramientos según el Partido Republicano o según el Partido Demócrata, digamos. Pero tienen en consideración cierta autonomía y capacidad intelectual de los miembros de la Corte, ¿verdad? Pero acá se partidizó desde arriba hacia abajo todo, ¿verdad? Y es curioso porque a mí me recordó mucho, bueno, no solamente el caso Naput, que fue la primera, bueno, la vez más reciente en donde vimos cómo actúa la justicia multilateral, digamos, transnacional sobre lo que ocurre en Paraguay. Todavía bajo la férrea dictadura de Stroessner protegieron
tanto Stroessner, ministro del Interior, militares, jefe de policía, protegieron a un francés de apellido Ricord, que metía heroína, o sea, armó la conexión latina desde Paraguay e introducía heroína a Europa y a los Estados Unidos, ¿verdad? La ruta de la heroína. Se llamaba Operación Latina esa. Y Conexión Latina. O sea, se pidió extradición, no dieron porque estaba tremendamente protegido, y vinieron a Asunción, miembros de la FBI y del departamento, y lo llevaron, directamente lo llevaron, o sea, forzaron todo y lo llevaron, y era también tráfico de droga, ¿verdad? Y después tuvimos el caso de Napú, ¿verdad? O sea, que salió del país y ahí le cayó la justicia, ¿verdad? Pero es porque, o sea, somos en parte responsables porque no hay justicia interior. La persona que tiene poder político, que tiene poder económico en Paraguay, se considera libre del temor a la ley. O sea, puede desobedecer la ley porque está protegido, ¿verdad? O sea, la acumulación de poder Político sí, o económico. y económico. Económico. Puede ser una sola cosa también, ¿verdad? En el caso de Cartes se da ambas situaciones. Claro. Pero eso supone una mirada muy parroquialista y pueblerina, de decir, bueno, yo acá estoy seguro y no me va a pasar nada nunca. Y desconocer tratados internacionales, actuaciones de Departamento de Tesoro, del FBI, de la DEA a nivel mundial. O sea, es creer que nuestra justicia es la justicia del mundo y no es, ¿verdad? O sea, no, lo que acá ocurre no ocurre en el resto del mundo, ¿verdad? O sea, algo de soberbia también, el de creer que tenés la acumulación del poder político y claro, evidentemente claro. La acumulación del poder económico. Y ayer estuvo en una entrevista mencionando un especialista norteamericano de que esto mismo ocurrió hace bastante poco en al menos 3 países centroamericanos. O sea, es también algo que ocurre en estados débiles con justicia sometida, ¿verdad? No somos el primero ni vamos a ser el último, ¿verdad? O sea, pasó en Guatemala, digo, pasó en Honduras, o sea... Con brechas económicas muy importantes. O sea, el que acumula mucho dinero contra el que finalmente... O sea, en países en donde se da esa brecha. Claro. Sí. Ahora, ¿quién sale beneficiado con esto? Políticamente hablando. ¿Quién es el mayor beneficiado? ¿La concertación, Mario Audo? Dependerá de lo que haga la concertación. O sea, hasta ahora hizo buena letra, digamos. O sea, saltó sobre todos los obstáculos, estableció mecanismos para elegir duplas. Alianzas estratégicas con Alianzas estratégicas, pero habrá que ver cómo actúa de ahora en más, digamos. Y como siempre, porque toda la política paraguaya está determinada por lo que hace el Partido Colorado, dependerá de qué suceda dentro del Partido Colorado, ¿no? Esa alianza estratégica de la cual estamos hablando ahora es coyuntural. O sea, tarde o temprano la concertación se va a tener que ver la cara con o el oficialismo del Partido Colorado o, en este caso, la disidencia del Partido Colorado. O sea, son como varios escalones que todavía debe sobrellevar, atravesar o pasar la concertación. Y sobre todo, yo no sé si eso va a solucionarse alguna vez en Paraguay, digamos, que en teoría, digamos, los electores ceden su soberanía al elegir una lista parlamentaria, no solamente la lista presidencial, sino la lista parlamentaria, a los colorados, a los liberales, al PPQ, a Frente Guazú, a lo que sea, ¿verdad? Se supone de que si se vota oposición, el Partido Liberal, digamos, sus representantes van a ser oposición, ¿verdad? Sí. Y lo que ocurre en Paraguay es que tanto los votos colorados que van a un partido terminan chocando entre sí dentro del mismo partido a nivel parlamentario, ¿verdad? Y gran parte de los votos que van a la oposición, no solamente liberal, también pienso en esos partidos pequeños que surgen, aparecen y desaparecen. Movimientos, digamos. Apenas llegan al Senado o a diputados, dan mayoría al partido de gobierno, sin grandes consecuencias políticas, digamos. Lo que supone
una estafa al electorado. O sea, me vendí como opositor, pero llego allí y lo que hago es comportarme como gobierno, digamos. Eso que Entonces, se da, por ejemplo, en las elecciones de mesas directivas, por ejemplo, cuando ya los votos van... como muestra de eso que mencionás, Claro. Mila, o sea, cuando ya ceden su voto bueno, al que tiene mayoría por lo general y en base también a la coyuntura que pueda darse en ese Sí, momento. pero esos son acuerdos coyunturales. Me refiero a mini bancadas A mini dentro bancadas. de partidos que permanentemente están dándole mayoría al partido de gobierno, ¿verdad? Y votando en contra del resto de su partido, ¿verdad? Yo espero que eso en el futuro se arregle, ¿verdad? Porque para la mirada exterior es muy absurdo, ¿verdad? O sea, ¿por qué hay fracciones opositoras que actúan como coloradas dentro del Parlamento, ¿verdad? Un mismo partido que finalmente terminan apoyando a los legisladores como eso que he mencionado. Ahora, con respecto y teniendo en cuenta que a partir de ahora se tiene todos estos elementos que vamos mencionando, ¿qué análisis haces de cómo va a ser una campaña electoral ya con miras a abril, sea quien fuere el candidato del Partido Colorado y teniendo en cuenta que la concertación va a tener uno? O sea, hablamos de que no va a haber mucha opción electoral, se va a dividir en dos. Sí, va a ser como una situación bipartidista nuevamente. O sea, va a estar bastante polarizado, ¿verdad? Sí, polarizado, sí. Va a estar muy polarizado si es que la concertación se mantiene hasta el final, ¿verdad? Va a estar bastante polarizado entre... o sea, yo estoy convencida de que, dicen, no, el nivel de rivalidad interna que hay ahora entre cartistas y audistas nunca hubo antes. Los colorados llegaron a abrazarse de vuelta con los oviedistas, sobre los cuales había, no te digo diferencia económica, había muerte acumulada en el medio. O sea, la capacidad, porque son un partido que controla el aparato de Estado. O sea, tienen demasiados intereses en términos de clientela, de funcionariado público, de contratos de Estado. O sea, ellos no pueden darse el lujo de seguir detestándose después de una interna, ¿verdad? O sea, yo creo que eso va con alguno que otro desengañado fuerte, pero esa recomposición se dio siempre en nuestro Partido Colorado. ¿Qué puede debilitar a la concertación? Sus propios errores. O sea, que cometan errores dentro de la... y el primero es diferenciarse claramente. O sea, una cosa es decir la mafia, son corruptos. Otra cosa es tener un relato de un país diferente. O sea, que es lo que sucedió en el 2008. O sea, la única manera de romper un aparato electoral tan bien financiado y tan fuerte como el del Partido Colorado es con la ilusión y la esperanza de la gente, digamos. Eso sucedió ya una vez en el 2008, ¿verdad? A propósito de esa referencia que haces en el 2008, la fuga del voto colorado puede ser importante también. Ya, pero... Porque la gente olvida, en el 2008 lo que hubo es que un 30% del Partido Colorado se volvió partido Únase. O sea, salió del partido, no permaneció en su interna. estaba Oviedo en la cancha. Y se presentó con su propio candidato en el 2008. O sea, ellos no votaron como Colorado, digamos. Eso se recompuso mucho antes ya de la muerte de Oviedo. El Únase se fue debilitando mucho y el coloradismo recuperó ese 30% que estaba afuera, ¿verdad? Pero de cualquier manera vos tenés a nivel parlamentario un 30, 35%, 40% que es Colorado, tenés un 30 y algo que es liberal y tenés otro 30% que son los nuevos partidos, con toda la gama ideológica que hay entre PPQ y Frente Guazú y Agamo y PDP, ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, los colorados hace mucho tiempo vienen gobernando con mayoría relativa. Ellos ya no son el 50% en el Parlamento, ¿verdad? Ni el 52%, ¿verdad? Ahora, con respecto, y basándonos en ese hecho histórico reciente de 2008, en aquel entonces no hubo el abrazo republicano. O sea, Castiglioni, Blanca Ovelar, no hubo eso de que al final somos todos uno. Esa es la impresión que se tiene. Pero básicamente, Blanca Ovelar, me lo dijo ella misma en un momento dado, nunca estuvo en intenciones de votos, estuvo
en todas las encuestas y intenciones de voto estaba 10 puntos por debajo de Lugo, ¿verdad? Nunca logró acercar ni cerrar esa brecha grande, digamos. O sea, ella sabía que perdía, digamos, los colorados sabían que perdían con o sin gente pichada, o sea, no tenían muchas posibilidades. Pero más que por la falta de abrazo republicano, porque ya no eran el 45-50% que eran, o sea, ya le tenían a UNACE como partido rival, ¿verdad? Ese es un elemento importantísimo de la alternancia del 2008, ¿verdad? El electorado, la gente que va a votar, y teniendo en cuenta ese movimiento que se da también ahora en redes sociales, si bien mucha gente se expresa en las redes sociales y finalmente eso no se ve reflejado por lo general en las calles, pero el que va a votar ya con miras a las elecciones del año 2022, el voto consciente, a lo que voy, ¿se va a lograr el voto consciente? Lo que hay en este caso, ¿Y qué es un voto consciente también? Lo que hay en este caso que no hubo muy claro, no hubo en el 2018. Hay candidaturas jóvenes dentro de la concertación, ¿verdad? Y de gente que tiene muy buena relación con grupos juveniles y muy buen manejo de redes y de la cuestión de comunicacional, digamos. La estrategia comunicacional. Estrategia muy, muy buena, ¿verdad? Que el cartismo tiene, porque tiene a nivel de empresa, digamos, y de influencer y de periodista. Es como una maquinaria. Es una maquinaria, Sí. pero la comunicación en redes es naturalmente una comunicación horizontal. O sea, es entre iguales y es que cualquiera puede crear o viralizar un evento, ¿verdad? Mientras que lo otro es casi como una falsificación, digamos. O sea, es crear supuestamente eso, pero desde una cuestión centralizada y jerarquizada, ¿verdad? Y bueno, hay también como una apelación más fuerte a jóvenes, porque hay candidatas que son jóvenes, ¿verdad? O sea, que ya no son los viejos... Los mismos de siempre. No son los viejos mismos de siempre, digamos. Y voto consciente yo creo que es el voto libre, el voto que no va arreado, que no recibe alguna promesa o dinero para votar. Y yo allí tendría esperanza en la renovación reciente del Tribunal Electoral. Espero que empiecen a controlar todo lo que es arreo y pago de voto, ¿verdad? La clientela es la enemiga de la ciudadanía. O sos ciudadano o ciudadana consciente, o sos clientela que está esperando algún favor y que te lleguen a votar para pagar ese favor que te hicieron, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hay que empezar a frenar, porque si no, cada vez más nuestras elecciones van a estar manejadas por el dinero, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo un factor muy utilizado, principalmente en los partidos tradicionalistas, la repartija de dinero, por lo general, para captar los votos. Pero es un delito. Sí. Es un delito. Y la gente la gente que acepta no es consciente de eso muchas veces, o es consciente, o el famoso tu voto por 100.000, tu voto por 200, el que le sacas la foto a la cédula que tenés que mostrar. Es muy complejo eso, porque ante la ausencia del Estado, a nivel territorial, a nivel de compañía, a nivel de barrios pobres, digamos, son las operadoras, hay muchas punteras mujeres, ¿verdad? Las que acercan a esa persona en sus necesidades de servicios públicos a los servicios públicos, ¿verdad? O sea, es más que el pagarle el 100 o 200 mil guaraníes una semana antes o ese día, ¿verdad? Es también el distribuir como prebenda o como favores lo que son derechos. O sea, las personas tienen derecho a salud, a educación, a oportunidades de trabajo. Pero como el Estado no garantiza eso, aparecen los operadores y ofrecen eso como favores, ¿verdad? El discurso del famoso presidente seccional que dice: ¿a quién recurre el necesitado que viene y golpea la puerta del presidente seccional y nosotros le ayudamos, le damos el medicamento? Y inclusive que los medicamentos tienen o son del Ministerio de Salud o IPS. Sí. No, y el clientelismo básicamente es la utilización con fines político-partidarios de bienes públicos, ¿verdad?
de servicio o de remedio o de acceso a oportunidades de beca o ese tipo de cosas. O sea, ¿verdad? no es una vocación de servicio sincera, o sea, él quiere tu voto o quiere... No es la satisfacción de un derecho ciudadano. Sí. Transforman el derecho en un favor, digamos, y cobran los favores, ¿verdad? Y se ufanan de eso. Y se ufanan de eso. Se ufanan de eso porque su perspectiva no es una perspectiva de derecho, es una perspectiva de ayudo, como dicen ellos. Ayudomi. Ayudomi. El famoso Ayudomi. Queda un largo trecho por recorrer. Es decir, si bien tenemos las internas simultáneas, después las elecciones generales y todo esto que se está dando en la coyuntura. Y a propósito de eso, y estábamos hablando de las redes sociales, ¿qué impacto tienen las redes sociales en todo lo que pueda llegar a pasar de aquí a futuro? ¿O no tienen impacto? Yo creo que tiene impacto en la opinión de la gente, ¿verdad? Pero, y en la información también. O sea, hay gente que se informa a través de las redes, que no está leyendo Sí. prensa ni viendo Pero leen un noticiarios, copetito digamos. nomás. O sea, Y sí, ya es otro tipo de información, pero es mucho más masiva que el acceso a un periódico, a editoriales o a ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, lo que se vio en las municipales del 21, ¿verdad? El año pasado, es que no tuvieron el impacto esperado, ¿verdad? O sea, toda la campaña post-pandémica y las protestas que hubo hace un año y medio más o menos no se reflejaron a nivel de intendencia, ¿verdad? En parte porque los actores de esas protestas y de esa movilización eran jóvenes que no votaban, ¿verdad? Mira, algo que se cuestionaba y principalmente a lo largo de la semana y guarda relación con el estudio o no del juicio político a Sandra Quiñones, es que ¿por qué la gente no salía a las calles? Y se escuchaba ese cuestionamiento. Y ahí nos hacemos la pregunta, teniendo en cuenta, por ejemplo, el antecedente del marzo paraguayo. La gente quedó decepcionada con el marzo paraguayo, por eso se preocupa más de sus intereses que de salir a protestar por un derecho, por una situación que consideran ellos puede ser de gran daño al país. Ya, pero básicamente esa es una función parlamentaria. O sea, el Parlamento no llama a movilización ciudadana cuando tiene voto, ¿verdad? Llama cuando no. Y el Parlamento en general, salvo casos de lobby o de organizaciones que saben cómo influir sobre o peticionar a fracciones parlamentarias, tiene pocas líneas de conexión con la ciudadanía, ¿verdad? O sea, entonces de repente pide, pero bueno, o sea, no hay una conexión fluida con grupos ciudadanos anteriores a ese pedido, ¿verdad? Pero sobre todo la idea de que esa es una cuestión de ellos, o sea, ellos son los que tienen que arreglar ese Parlamento por mayoría el que le confirmó a Sandra Quiñones en el comienzo del gobierno de Ado Benítez, o sea que al final son los mismos. Claro. ¿Qué tiene que pasar para que la gente salga a las calles o no hay necesidad de que salga? De repente estalla. Estalla. No hay que jugar con eso. Y estalla cuando la indignación es muy, muy alta, ¿verdad? Pero la idea esa de que hay sindicatos, corporaciones, organizaciones que convocan, eso ya no ocurre más ahora. O sea, ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. Las centrales o sea, obreras están debilitadas. sí. O sea, Pero es sobre todo una explosión ciudadana que suele movilizarse a través de redes previamente, digamos. Lo que fue el marzo del 2021, digamos, los días de protesta. Esa espontaneidad Sí. es la que no se ve o se cuestiona ahora. No, estalla cada tanto. Estalla cada tanto. Y tiene su lógica propia, o sea, no hay que bajar a convocarlo y a reunir todo, digamos. Pero ¿es cíclico o no? No, son estallidos ciudadanos. Y son muy espontáneos. Y es simpático porque en las protestas estas de marzo se le entrevistó a uno de los comisarios generales que estaba tratando de frenar la movilización y decía, no sabemos qué hacer porque no hay jefe. Decía.
Nos encontramos los que ellos están acostumbrados a ir a negociar con el dirigente campesino, con el dirigente camionero. Estaban o sea, ya todos así como que y de separados. repente se encuentran con una movilización donde no pueden negociar con nadie, pues no hay jefe, ¿verdad? Es otro tipo de... hay estudios a nivel mundial del 2000, 2010 de esto. Le llaman multitud. Y no hay solamente acá, hay en Europa, hay en los Estados Unidos. O sea, es otro tipo de movilización que no es ya jerarquizada, sino es una multitud que sale y protesta, ¿verdad? Y por último, y con esto cerramos acá, ¿quién utiliza, y en este caso hablamos de lo que indicaba ya la Embajada de los Estados Unidos, bueno, el representante de los Estados Unidos en nuestro país, de que estos son asuntos internos y de que se trataría de una intromisión? O sea, cada quien asume la intromisión según le convenga. Y ahí es cuando nosotros observamos que siempre la mirada de los Estados Unidos está, y hablábamos de eso en los países en donde están sus intereses. Ya, pero Paraguay tiene, o sea, forma parte del eje atlántico, digamos, de los Estados Unidos desde 1940. O sea, desde hace 80 años, más de 80 años. ¿Verdad? Y bueno, los políticos suelen pelearse por ser invitados en la embajada americana. O sea, son los primeros en publicar sus fotos. Ya. O sea, como que esa influencia de la potencia regional que es Estados Unidos está aceptada por todos los sectores políticos en Paraguay. Digamos. O sea, de repente nomás el hermano bueno te da una cafetera y ahí corcovean, pero es... O sea, nosotros dependemos de esa potencia, o sea, no dependemos de China, no dependemos de Irán, no dependemos del mundo árabe, o sea, ni siquiera de la Unión Europea. ¿Verdad? Pero eso es viejo en Paraguay, y no es la primera ni la última vez. O sea, yo no sé si recordás, pero el caos que significó ese intento de reelección vía enmienda, sí, se frenó desde, o sea, vino un alto comisionado del Departamento de Estado a decir... paren esto. Paren esto. Y en ese momento, antes de que aterrice, Cartes ya manda su nota al arzobispo diciendo que desiste del proyecto. O sea, no es la primera vez que le frenan a Cartes. No es la primera vez. Me olvidé de mencionar algo, y algo muy interesante, la Iglesia Católica. Porque a quien le envía la nota en ese momento es la Iglesia Católica, o sea, como... Claro. ¿Qué impacto tiene la Iglesia Católica? Que tenía otro arzobispo, sí. también ahí hubo cambios muy importantes, ¿verdad? Hubo cambios muy, muy importantes dentro de la conferencia episcopal, sobre todo, ¿verdad? Pero sigue teniendo incidencia. Electoral no, o sea, apoyó y desapoyó en varias ocasiones apoyó a perdedores y desapoyó a ganadores, le hizo la contra a candidaturas ganadoras, ¿verdad? Pero sigue siendo una voz, bueno, por eso Bachi Núñez usa ese argumento en ese momento. Falso, por cierto. Sigue siendo una voz importante a nivel de opinión, de mentalidad, pero no tiene peso electoral, o sea, eso es claro. No tiene peso electoral tampoco. Milda Rivarola, fue un placer entrevistarla. Igualmente. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que en algún momento nos volvamos a encontrar para conversar. Ok. Muchas gracias. 21:33 en todo el territorio nacional. Pitori, establecemos una pausa. Breve pausa y volvemos con más Mano a Mano. con 36 minutos. Seguimos en Mano a Mano. Este 2022 las prioridades deben ser otras. Si tenés planes de viajar, no olvides solicitar tu seguro de accidentes personales de Panal, seguros con el que tenés el respaldo que necesitas las 24 horas del día. Estés donde estés, visita nuestras redes sociales y entérate de todas las novedades. Panal Seguros, sentí la confianza.
Bueno, 21:36 en todo el territorio nacional, temperatura de 17 grados. 17 grados, nosotros avanzamos en mano a mano y es momento de cambiar de tema y nos introducimos al siguiente, porque ya han pasado 18 años de aquel fatídico 1 de agosto del año 2004, en donde también se escribía una de las páginas más luctuosas de la historia paraguaya, guarda relación con la tragedia del Ucao Bolaños. Y en esta noche queremos recordar a las personas que fallecieron, aquellas que perdieron a sus familias, aquellas que siguen sintiendo los rigores de ese voraz incendio producido por la incapacidad, por la falta de control y por la ambición también de solo resguardar el dinero. Estamos en comunicación con Cristian. Hola Cristian Olmedo, ¿cómo te va? Tanto tiempo, buenas noches. Muy buenas noches, Alexis, y muy buenas noches a la teleaudiencia. Bueno, Cristian, un placer volver a conversar contigo después de mucho tiempo. Y a propósito de tiempo, hablábamos de que parece tanto, pero finalmente nos marcó demasiado que cada vez que uno inclusive pasa por el memorial de Ucao Bolaños, recuerda esa fecha y realmente uno no deja de imaginar todo el sufrimiento por el cual atravesaron las familias, las personas que sufrieron y por el cual siguen atravesando, Cristian. Asimismo es, aquello no se olvida, cada quien tiene su... Ni olvido ni perdón era la frase, evidentemente. Una de las tantas frases, sí. ¿Verdad? Memoria, vida y justicia también, de hecho, ¿verdad? En varias instancias hay que recordar que no solamente el hecho judicial, ¿verdad? Es un poco la arista que abarca un poco esta historia del Ucao Bolaños, sino también toda la lucha social con las organizaciones, con los grupos y toda la historia que creamos y transitamos a lo largo de 18 años. Hay una generación de un tiempo a esta parte que a lo mejor ya solo escuchó lo que pasó a través de las redes sociales ahora, a través de los medios de comunicación, las recordaciones. A esa generación, ¿qué hay que hacerle recordar? ¿Qué tiene que saber de lo que pasó en Ucao Bolaños? Yo creo que en ese sentido, más que nada, a ver, un poco, sin tratar de un poco de esconder o de negar aquel momento, yo creo que hay que tomar con mucho cuidado también desde lo histórico todo lo no aprendido que básicamente hay como una base que es un poco lo que inicia la tragedia del Ucao Bolaños. El aspecto en términos de prevención de incendios, en este caso, es una materia aún pendiente, si bien se realizaron tanto a nivel privado como a nivel público actividades, estrategias, incluso políticas al respecto, todavía es como que muy frágil, ¿verdad? Y más en esta era en que el proceso también de crecimiento de nuestras ciudades, ¿verdad?, amerita un poco también siempre el buscar más allá de la simple estética visual, sino por sobre todas las cosas hacer que tanto la ciudad como sus edificios puedan realmente dar seguridad física e integral a las personas que habitan, que pasan por aquellos espacios. Por un lado eso, y por otro lado, en específico el Ucao Bolaños tomado como un ejemplo en el sentido de pasar desde aquel dolor tan profundo, ¿verdad?, a un poco transitar también y revertir ese dolor, tal vez no del todo, pero por lo menos transformarlo con una mirada más esperanzadora. El dolor nunca va a acabar, pero la idea es también ir justamente ofreciéndole a estas generaciones que no conocieron en vivo y en directo todo lo ocurrido, ¿verdad?, en el Ucao Bolaños, es también dejarle un legado, no solamente el lado nefasto de esta historia, sino también un legado en que también se pueden apropiar de otra manera, en términos de exigibilidad, en términos también de potenciar un poco nuestra memoria, que siempre es bastante frágil en ese sentido. Entonces tenemos también sí. No, y te decía,
Y mencionabas vos algo muy importante. ¿Se aprendió en la prevención, Cristian? En la prevención, en los papeles, hay unas buenas resoluciones en la municipalidad, a nivel nacional también. Ahora, en términos de práctica, como la mayoría de las cosas que más o menos estamos acostumbrados dentro de nuestra cultura, básicamente no. En la práctica, muy poca gente es la que puede decir, bueno, listo, yo tengo tales o cuales reflejos en torno a lo que es la prevención, ¿verdad? En ese sentido, mucha gente desde el principio nos catalogaron un poco como una especie de paranoia de parte nuestra del tratar de un poco que se implementen estas medidas, ¿verdad? Y si bien es cierto, mucha gente tomó de alguna manera nuestro pedido, nuestra solicitud, todavía queda como que cosas pendientes desde el ámbito, sobre todo en el ámbito de la capacitación, ¿verdad? La actualización en términos de metodología, sistema de prevención de incendios, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo nomás, la gente considera dentro de ese sistema solamente al hecho del uso del matafuegos, ¿verdad? Sí. Siendo que en realidad tiene mucho más componentes más allá que un tarro matafuegos, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿verdad? La educación desde la prevención, ¿verdad? Que también no es solamente una cosa pendiente desde el tema de prevención de riesgos, de incendios, sino en nuestra vida cotidiana con varios elementos, ¿verdad? O sea, tenemos el tema que también es siempre de referencia, ¿verdad? Y sobre todo en las noticias, ¿verdad? Esto del cuidado en el tránsito, en lo vial, ¿verdad? Entonces se desprenden un montón de cosas que pueden decirse que salen a partir de la experiencia, mala experiencia por cierto, de la tragedia del Ecuador, pero que hay un montón de matices, un montón de puntos que podemos considerar al respecto en esa arista que tiene que ver con la seguridad, ¿verdad? Después está lo otro que tiene que ver con el tema judicial, también el tema también de atención en salud mental, ¿verdad? Hay que considerar de que muchas familias quedaron no solamente con el shock físico, sino también con el shock mental, ¿verdad? Por la pérdida, la mayoría de las familias, pero también las personas sobrevivientes. Las personas sobrevivientes que ya no pudieron hacer de manera normal su vida, ¿verdad? En su familia y en su comunidad. Eso es un poco lo que queda todavía ahí sobre la mesa y que creo que hay que, de algún modo, o sea, profundizar justamente como para que no vuelva a ocurrir. Tal vez ya no vaya a ocurrir en la misma intensidad y magnitud que lo que ocurrió en el Ecuador, ¿verdad? Cualquier indicio, ya sea principios de incendio, ya sea vacíos legales, ya sea atención integral a la salud mental, me parece que siempre es bueno invertir en eso, invertir el tiempo y invertir todos los recursos para que aquello sea realmente aprendido y sobre todas las cosas poder dejar, como digo nuevamente, este legado, el legado del Ecuador, que tiene que ver un poco también con salvaguardar la vida, la memoria y la justicia en nuestra sociedad, en nuestra convivencia social sobre todo. Cristian, hablabas de algo muy importante, la salud mental y del proceso por el cual no solo están atravesando los sobrevivientes, sino su entorno, las familias. Y voy a ser descriptivo en esto porque quedaron personas mutiladas, personas con rasgos, con cicatrices marcadas en la piel y que tuvieron que, y como se dice en estos casos, volver de la muerte y empezar de nuevo una nueva vida. Y eso evidentemente te deja, además de la secuela física, una secuela psicológica. Y ahí va la pregunta, la asistencia y por sobre todo el soporte económico de las familias afectadas por el Lucas Bolaños. Sí, la asistencia, el acompañamiento en los primeros años fue interesante y casi masiva a nivel institucional público, ¿verdad? Luego ya cada quien tuvo que verse, ¿verdad? En términos individuales, costearse eso, ¿verdad? Esos espacios sí, en la mayoría de los casos obviamente no pudieron, ¿verdad? Porque significa todo, o sea, un acompañamiento extenso, ¿verdad? Y de mucho tiempo, ¿verdad? Y además porque cada caso siempre es particular, así como mencionaba justamente, ¿verdad? Cada caso particular
obviamente requiere una estrategia diferente. Entonces es un poco difícil en términos justamente de proceso mental por un lado, y por otro lado, esto que mencionás justamente del coste, ¿verdad? Porque no es una cosa simple de estadísticas o de números de decir, bueno, de acá hacemos una cuestión de futurología, ¿verdad? De acá a 2, 3, 4 años, ¿verdad? Ya vamos a estar curados, entre comillas, ¿verdad? Y además porque hay que entender que el abordaje en términos de salud mental no es una cuestión que tiene que ver con un individuo, con una sola persona, sino tiene que ver con una integralidad. Es decir, si la justicia, en este caso, por ejemplo, hubiera sido ejemplar realmente, se cumple en ese sentido como que gran parte de la resiliencia, el aporte de resiliencia que pueda hacer esa persona sobreviviente o ese familiar, ¿verdad? Porque ve de algún modo como una referencia que de alguna manera rezarse los ánimos, ¿verdad? Al menos los ánimos, ¿verdad? Pero como nuestra justicia se caracteriza justamente por tener sus laberintos, por tener sus mezquindades, por tener sus intereses, ¿verdad? Entonces hay siempre como que una cuestión ahí latente, ¿verdad? Y al no haber justicia, obviamente también hay mayores posibilidades de que las personas, de que las familias no se sientan en condiciones de sobrellevar la vida que no eligieron llevar, sino que le impusieron un día como aquel 1 de agosto del 2004. Cristian, para cerrar la entrevista, las actividades previstas para la recordación. Asimismo, nos alegra comunicar de que tras varios años, un proceso también en conjunto con la Secretaría Nacional de Cultura, que es la que administra el sitio de la memoria de Coabolaños, ¿verdad? A partir un poco de la expropiación, mañana se dará un acto simbólico de apertura que para nosotros es bastante histórico, ¿verdad? Se van a abrir las puertas luego de mucho tiempo y vamos a continuar a la noche, a la tarde-noche, ¿verdad? Con proyecciones audiovisuales, ¿verdad? También va a estar presente la banda folclórica y el ballet folclórico de la Secretaría Nacional de Cultura. Continuamos el sábado a la mañana, un espacio para chicos también con cuentacuentos. El domingo, para que cerramos un poco la novena que le estamos haciendo ahora más íntima, justamente a nivel más plataforma Zoom. A la tarde, noche, a las 19 horas, está Arte por la Memoria, que es un espacio que convidamos justamente a que la gente vaya a visitar también, además de hacer el recorrido, poder escuchar buena música en el auditorio del sitio de la memoria. El lunes ya el acto central, ¿verdad? Previo a eso también queremos realizar una misa y posterior a la misa la construcción participativa con las familias Lecua, y sobre todas las cosas queremos también dedicar un espacio a bomberas y bomberos, ¿verdad? De todas las compañías, porque sabemos que las bomberas y los bomberos también tuvieron una gran participación, sobre todo en el aspecto solidario en ese sentido. A las 10:30 del acto central, y bueno, concluimos también el martes. Es decir, no solamente recordar el 1 de agosto, ¿verdad? Como referencia en términos de fecha, sino también varios días, e ir movilizando también aquel espacio que siempre significó un espacio de dolor, y convertirlo en algo más esperanzador. Cristian, muchas gracias por esta entrevista y vamos a estar acompañando todas estas actividades. Mucha fuerza y siempre el apoyo a todos los familiares de víctimas del Coabolaño. Muchas gracias. Bueno, de esta manera conversábamos con Cristian Olmedo, de la Coordinadora de Víctimas del Coabolaño. 21:50 en todo el territorio nacional. Les reitero, la noche está fresca, una temperatura de 17 grados. Mañana vamos a tener un amanecer muy frío, cambio brusco de la temperatura. Vamos a una breve pausa y en instantes más de Mano a Mano.
Sin importar el destino ni la distancia, manejar en ruta siempre implica ciertos riesgos. Adquirir el seguro del automóvil para garantizar la seguridad durante todo el viaje. Cotiza tu seguro de automóvil desde www.panalseguros.com.py y accede al costo preferencial. Panal Seguros, sentí la confianza. Pero significativamente el Día de la Amistad es mucho más que, bueno, jugar, por ejemplo, al amigo invisible. Significa una gran cruzada, nos recuerda a una memorable persona, al doctor Ramón Artemio Bracho, que inscribió su nombre en una de las páginas también históricas de nuestro país en crear o al crear algo que prácticamente se celebra, se festeja de manera mundial, el Día de la Amistad. Creo que ha de ser uno de los días más nobles, tan noble como el doctor Artemio Bracho. Patricia Bracho, ¿cómo estás? Buenas noches. Patricia Bracho, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Me escuchás? Estamos tratando de mejorar la comunicación con Patricia Bracho. Bueno, la Cruzada Mundial de la Amistad es una organización civil internacional y campaña en favor de dar valor y realce. Sí, se realza mucho la amistad en esos días, la verdadera amistad, de forma que permita fomentar la cultura de la paz. Fue ideada, como les decía recién, por el doctor Ramón Artemio Bracho en Puerto Pinasco. Allá por el año 1958, ese mismo año se iniciaron las celebraciones del Día de la Amistad. Hoy festejado en nuestro país, el 30 de julio, y además en varios otros países de Sudamérica. Su importancia reside en que favorece a los valores que permiten la concordia y el diálogo en la sociedad del mundo. Salto del Guairá es la ciudad de la amistad. Esto yo no sabía. Voy a preguntarle después a Patricia por qué Salto del Guairá es la ciudad de la amistad. Las celebraciones del 30 de julio son de las mayores en nuestro país en honor a la amistad. Dice esta breve reseña histórica que nos recuerda esa cruzada. La idea de un Día Mundial de la Amistad fue una sugerencia del doctor Ramón Artemio Bracho durante una cena con un grupo de amigos en Puerto Pinasco. ¿Ustedes se imaginan estar en Puerto Pinasco, Chaco paraguayo, allá por el 58? De allí surgió la Cruzada Mundial de la Amistad, que trabajó en las Naciones Unidas a reconocer una fecha como Día Internacional de la Amistad. Finalmente, el 27 de julio del año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas fija el 30 de julio como Día Internacional de la Amistad, instando a todos sus miembros a festejarlo en esta fecha. Bueno, ¿cuáles son las tradiciones? Ya sabemos, les decía yo, el famoso amigo invisible, también las actividades, el encuentro con los amigos, el reencuentro con aquellos de antaño, con aquellos de la época del colegio, con el círculo social del trabajo, con el círculo social del estudio. Patricia Bracho, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Un gusto y un placer. Estaba con unos inconvenientes en mi celular, pero ahora ya está solucionado. Bueno, pero ya rápidamente y para ir cerrando, Patricia, nuestra edición de hoy, mano a mano. Primero, recordar la memoria del doctor Artemio Bracho y por sobre todo esta noble cruzada que nos lleva a celebrar el Día Mundial de la Amistad. Exactamente. Realmente me siento muy orgullosa como hija de tener un padre tan realmente recordando su memoria, sobre todo ahora que él ya no está. Él falleció el año pasado, en junio, pero estamos resguardando su legado y me siento muy orgullosa por eso. Y se declaró también patrimonio cultural el inmueble, la casa de mi padre, donde están todas sus menciones, todas sus condecoraciones que él logró durante más de 50 años. Patricia, ¿ese patrimonio puede ser visitado y en especial el Día de la Amistad o es más que nada una reliquia familiar? No, estamos en eso, queremos realmente proyectarnos en eso, de hacer un lindo lugar
hacer un lugar acogedor acá para que los estudiantes, sobre todo las personas, ¿verdad? Pero los estudiantes, los niños puedan visitar este lugar conociendo y también enterándose más de la historia del doctor Ramón Artemio Bracho, de su fundación, porque es importante eso, sembrar en los jóvenes para que ellos agarren la posta más adelante. Ese concepto de la amistad que tenía el doctor Artemio Bracho, inclusive estamos compartiendo imágenes de abrazos efusivos con gente que siempre se acercaba a él para saludarlo, lo reconocía mucho la gente. En tiempos tan difíciles como los de ahora, se siente, además de su legado, esa amistad real, potenciada en base a esto que logró el doctor Bracho. Sí, yo creo que se siente, porque ahora recorriendo varios lugares donde voy, donde me están rindiendo homenaje, es increíble el sentimiento, el cariño y como que la gente parece que toma no sé, con mucha emoción cada acto, cada momento, y eso realmente a mí me enorgullece porque realmente él evidentemente sembró. Y también la gente le tuvo muchísimo cariño. Como siempre digo, donde voy tengo las puertas abiertas y eso es impagable. Eso no tiene precio porque rinden homenajes hermosos. Ayer estuvimos en el Nacional La Capital, estuvimos también estuvimos en la Misa Cacupé y yo creo que se siente eso que él pide siempre, que la amistad es la herramienta, ¿verdad?, para unir a todos los pueblos hermanos. Y gracias a eso también él consiguió la resolución de las Naciones Unidas el 3 de mayo del 2011, el año del Bicentenario. Bueno, Patricia, te quiero agradecer, se nos hizo corto el tiempo, podríamos charlar más y más, pero ya tendremos la oportunidad, teniendo en cuenta que la fecha está llegando y bueno, vamos a darle seguimiento con los equipos periodísticos, Canal 9, el Sistema Nacional de Televisión, Canal 9 Noticias, y vamos a estar acompañando todas las actividades en memoria del doctor Bracho y por sobre todo en homenaje a la amistad de todos. Muchas gracias. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Patricia Bracho, de la coordinadora del Día de la Amistad, en este caso de la Cruzada Mundial de la Amistad. Nos pasamos un poquitito, se hizo bastante intensa la noche, las charlas amenas con nuestros entrevistados, y de eso se trata, Mano a Mano, que supongo yo el próximo jueves ya va a estar conducido por el señor Roberto Pérez. De mi parte es todo, será hasta mañana bien temprano. Gracias.